Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Rey de reyes, Señor de señores. Amén, Jesús. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Tú eres santo, tú eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Así es, Señor. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad, Amén, Jesús. Señor, amén. Amén, Jesús. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Tú eres santo, tú eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Tú eres santo, tú eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Amén, Jesús. Tu Santo Espíritu está en medio de nosotros, Señor. Es palpable tu presencia, Jesús. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Ven, Santo Espíritu. Te llamamos. Te llamamos.
Acompáñanos, Jesús, en este día que es tu día, Señor. Amén, Jesús. Hoy queremos alzar nuestra voz, Señor. Jesús. Amén, Una voz de Jesús. agradecimiento, Señor. Una voz de júbilo, Señor. Y al mismo tiempo dándote gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, Jesús. Aleluya. Jesús, amén. Este es el día que hizo Dios. Me gozaré y le alabaré. Este es el día que hizo Dios. Me gozaré y le alabaré. Este es el día que hizo Dios. Aleluya. Gloria sea a ti, Jesús. Amén. Este es el día que hizo Dios. Me gozaré y te alabaré. Este es el día que
delante de ti tus enemigos, Jesús. Ahuyenta a los que te aborrecen, Señor. Porque muchos se alegrarán en ti, Señor, y se gozarán en ti, Jesús. Aleluya. Huyan delante de ti tus enemigos, Señor, y engrandece a tu pueblo, Jesús. Él me hace feliz, Él me hace feliz. Me gozaré porque Él me hace feliz. Él me hace feliz, Él me hace feliz. Me gozaré porque me hace feliz. Solamente está la felicidad, Señor. Nada lo que este mundo puede ofrecer puede saciar nuestro corazón, Señor, sino solamente en ti, Señor, está la verdadera felicidad, Jesús. Solamente en ti está el descanso para nuestras almas, dice tu palabra. Solamente en ti, Jesús. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su santo nombre. Hemos venido el día de hoy. Vamos a cantar este canto con nuestro corazón, con nuestro entendimiento. Todas las alabanzas, todos los cantos son elevados a Jesús, son elevados a Dios. No es elevados al hombre, a ningún hombre en especial en esta tierra, sino solamente al Dios que formó los cielos y la tierra. A Él venimos a alabarle, a Él venimos a darle la gloria y vamos a alabar a Cristo en este canto. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su santo nombre. Vine a alabar
Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque nunca nos has abandonado, Jesús. Gracias porque tu mano siempre nos ha sostenido, Señor. Gracias porque siempre has estado al pendiente de nuestras almas, Señor. Siempre nos has dado la palabra a su tiempo, siempre nos has dado el consuelo a su tiempo, Señor. Siempre nos has fortalecido en su tiempo, Señor amado. Así como mandas la lluvia a su tiempo, así estás al pendiente de nuestras almas, Señor. Aleluya. Señor, gracias, Jesús. Alabo, mi Señor, yo te alabo, porque eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia. Te alabaremos, Señor. Aún en las circunstancias difíciles, te alabaremos, Señor. Aún cuando nos vaya mal, te alabaremos, Señor. Amén, Señor. Aún cuando todo esté contrario a nuestra vida, te alabaremos, Señor. Así es, Jesús. Porque de ti vienen las cosas buenas, pero también las malas, Señor. Así es, Jesús. Las malas son para formarnos un carácter, Señor. Las malas son para fortalecernos, Señor. Tú tienes un propósito aún en eso, Señor, para formarnos un carácter y seguir adelante, Señor. La alabanza siempre debe de estar en nuestro corazón, Jesús. Te alabo, te alabo, y mi alma no se cansa de alabar. Exista en
Sí. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Pues vamos a hacer una oración, ¿les parece bien? Vamos a hacer una oración y ponemos en las manos de Dios esta reunión. Amado Dios, te damos gracias. Padre, sabemos que estás aquí, sabemos que estás en medio de nosotros. Tu Espíritu Santo en medio de nosotros, sea tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos nuevamente como cada domingo con esta necesidad, Señor, de que tú hables en lo personal, le hables a cada quien, Señor, no solamente al oído, sino al corazón, Señor amado. Y Señor, que haya esa gracia de tu Espíritu, esa gracia tuya, Señor Jesús, para exponer tu palabra, Señor, que es bendita, es santa y es vida, Señor. Tu palabra es vida. Así sea en cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este tema que quiero compartirles el día de hoy, pues lo he titulado así como el pensamiento que se tiene, que hay en muchas personas, como el de no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Yo no soy tan malo. Tal vez yo no necesito incluso ni de ir a misa, no necesito incluso de ir a una reunión como esta. Y el pensamiento, la idea equivocada de no le hago mal a nadie, pues bueno, entonces voy a ir a la reunión pues solamente para, como lo hemos comentado en otras ocasiones, completar el domingo, ajustar el domingo a los horarios, acallar la conciencia, a entender que se ha cumplido con un requisito, tal vez con el compromiso con la esposa, con los hijos, con el esposo, no lo sé. Y después de eso, pues se sigue la vida normal. Y ese pensamiento, ese engaño de Satanás acerca de que una persona no le hace daño a nadie, pues diría mi mamá, ay, una blanca palomita, ¿no? Pero que en realidad, pues es algo que puede mostrar solamente de una forma externa, lo que puede uno visualizar. Se porta bien, habla bien, tiene una moralidad, se conduce bien, tiene buenas costumbres, buenos hábitos. Pero, ¿qué hay del corazón? ¿Qué hay de lo que realmente importa y que lo que verdaderamente Dios observa es precisamente eso, ¿no? Lo que está en el corazón? Entonces, esta idea, este engaño, esta idea equivocada de la salvación acerca de que no le hago mal a nadie, es para aquellas personas que están satisfechos de sí mismos, que dicen, estoy satisfecho, creo que soy una buena persona, creo que pues incluso si yo me muero me voy a ir al cielo, me voy a ir con Dios, yo no tengo por qué pues ir al infierno. Y están satisfechos de sí mismos, de su propia bondad, de su propia justicia. Hay personas que son tan buenas, pues que como tienen una posibilidad, una solvencia económica, pues hacen el bien, hacen misericordia, van por la calle tal vez dando algo que comer a las personas que están pidiendo, y así están, porque ya tienen esa solvencia económica. Entonces se justifican en su propia bondad, en su propia justicia, pero en realidad lo único que se hace es acallar la conciencia. Y bueno, esto también es para aquellos que no consideran la necesidad de un Salvador. Cuando se habla acerca de la salvación, pues muchos, esa es la idea que tienen. Yo, en mi pensamiento, creo que todos los que vienen a este lugar, o los que venimos, como yo primer día que llegué a un lugar como este, pues venía con una expectativa.
no tenía una claridad acerca de lo que venía, pero sí tenía una necesidad en mi corazón de esa falta, de ese vacío que había en mi vida. Creo que si alguno de ustedes experimenta lo mismo, creo que viene a un lugar correcto, a un lugar en el cual Dios quiere llenar ese vacío. Pero hay otros que tal vez no tienen ese vacío, que tal vez consideran que no necesitan ser llenados de nada, que consideran que no le hacen mal a nadie. Hoy en día vemos así a muchas personas que parece que no rompen un plato, parece que no le hacen daño a nadie y que ellos mismos dicen, pues es verdad, soy tan bueno que no le hago daño a nadie. Pero con este tema del COVID, con este tema de la cuarentena, de estar guardados, y que podemos ver y entender que pues se ha tenido la necesidad de las redes sociales, del internet, y en las redes pues ahí se encuentran mucha diversidad de personas. Tal vez no los podemos ver porque están allí ocultos en un pequeño cuarto, en su oficina, en su habitación, con un simple teléfono, pero allí se encuentran de verdad asesinos, se encuentran violadores, se encuentran estafadores, porque hoy hay muchas modalidades para estafar por medio de las redes, por medio de hackear alguna cuenta, sacar la identificación de otra persona. Muchos engañadores que mandan un perfil de una pequeña caperucita, cuando en realidad detrás de esa caperucita pues está un lobo, un lobo rapaz, un violador, un pederasta, una persona chismosa que tal vez cuando sale a la calle pues tiene muy buenos modales, pero cuando está allí en las redes sociales está con chismes, con murmuraciones, levantando falsos a otras personas o haciendo videos obscenos, infinidad de cosas, algunos lujuriosos, algunos maldicientes, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de personas y aún siendo como estas características que acabo de decir, muchos de ellos aún consideran que porque están allí y porque están guardados en una habitación, en un cuarto, en una oficina y solamente con el internet, piensan que no le hacen daño a nadie. Pero basta un poco de ir a más, para después tener un contacto con una jovencita o con un jovencito, después secuestrarlo, después, no sé, violación, un secuestro, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas piensan que no le hacen mal a nadie? Pero eso no es verdad. Creo que incluso el día de hoy muchos pues se justifican a sí mismos y dicen, yo no le hago mal a nadie. Eso no es verdad. El día de hoy, por medio de la Escritura, vamos a ver cómo Dios siempre tiene la razón y cómo su palabra es verdad y su palabra de verdad viene a escudriñar el corazón. Yo por eso deseo de todo corazón que cada uno pueda ser abierto, pueda abrir el corazón para que sea escudriñado por Dios. ¿Por qué razón? Porque muchos que dicen ser buenos se hacen mal a ellos mismos. Hacen mal a otras personas, pero también se hacen un daño para sí mismos porque pues no se consideran malos. Después de que lo hacen, se hacen el daño a sí mismos, después lo hacen a la familia, después lo hacen con los vecinos. Y también lo más importante, que aparte de que se hace el daño contra vecinos, contra familia, contra sí mismos, muchos no se dan cuenta de a quien más daño le hacen es a Dios. Es a Dios y sobre todo aquellas personas que han experimentado una salvación, aquellas personas que dicen estar caminando con Dios, pero que al estar incluso ya en una reunión como esta o en una reunión de iglesia, dicen, pues ya no le hago mal a nadie, pero le hacen un daño a Dios. Vamos a ver entonces lo que dice la palabra de Dios acerca de este engaño, de estas ideas equivocadas
que hay en la persona, que hay en las personas, acerca de que no le hacen un daño, no le hacen daño a nadie. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versos 34 y 35, Lucas 11, 34 y 35, dice la Escritura: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. Y este pasaje hace referencia a lo que les acabo de comentar. El estar, tal vez no digan nada, tal vez no ofendan a nadie, tal vez no hagan una acción directa de lastimar a una persona, pero en sí mismo el estar en una situación como las que les compartía allí en las redes, allí en algún canal, en el famoso TikTok o en las redes sociales, todas ellas. Y lo que ocurre, dice que, como hablando acerca de las tinieblas, dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, dándole seguimiento al pasaje, dice también todo tu cuerpo está lleno de luz. Cuando se está viendo cosas buenas, ¿sí? Pero cuando tu ojo es maligno, cuando tu ojo está allí y dices, es que no le hago mal a nadie, pues voy a estar aquí viendo a, no sé, tal vez desnudos. Y dices, bueno, es que no le hago mal a nadie. Bueno, dice que cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, y son palabras de Jesús, haciendo una invitación, haciendo una exhortación a cada uno. Dice, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Y otro pasaje en la Escritura hablando también acerca de las tinieblas, que está en Mateo capítulo 6, verso 23, dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Repito, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Entonces, desde este pasaje podemos entender que ya no estás en esa libertad o en esa confianza de decir, no le hago mal a nadie. ¿Por qué razón? Porque te estás afectando a ti mismo, te estás dañando a ti mismo, porque tienes un ojo maligno, y al tener ese ojo maligno, todo tu cuerpo va a estar en esas tinieblas. Y para respaldar aún más, la segunda parte de este versículo dice, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas que hay en tu cuerpo? Eso yo lo complemento. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Y una persona que está en tinieblas, definitivamente, porque su ojo es maligno, dice otra parte de la Escritura, que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre cuando un ciego guía a otro ciego? Pues los dos caen, los dos se desvían, los dos pueden ir al precipicio. Entonces imagínate si tú eres un padre de familia, el cual te corresponde guiar a tus hijos, el cual te corresponde instruirlos, estar orando por ellos, el cual te corresponde estarlos ministrando como el pastor que eres de tu familia. Pero si todo tu cuerpo dice que está en tinieblas por la causa de ese ojo, que está permitiendo entrar todas esas densas tinieblas, entonces, ¿cuál será la luz que tú vas a poder ministrarle? ¿Cuál será la luz que con la cual podrás guiar a tu esposa, con la cual podrás guiar a tus hijos? Porque dice, así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo es que no ves nada, estás en tinieblas, y la instrucción o la dirección que le vas a dar a tus propios hijos, a tu propia esposa, pues también va a ser en medio de esas tinieblas. ¿Por qué razón?
Porque tal vez en ese pensamiento dijiste, pues no le hago daño a mi esposa, no le hago daño a mis hijos, pues voy a estar un rato aquí viendo a ver qué veo. Y sabes, se corre un grave riesgo, un grave peligro, porque el día de hoy no hay ninguna restricción. El día de hoy, con cualquier clic, y lo hemos repetido, y no me es gravoso estarlo repitiendo, porque es necesario estar repitiendo las cosas, porque es tan sencillo con un solo clic, que después, al hacer ese clic, empiecen a entrar esas densas tinieblas por medio de tu ojo, por medio de tus ojos, y después, ¿qué es lo que vas a darle a tus hijos? ¿Qué es lo que vas a darle a tu esposa? ¿Qué es lo que vas a darle a aquella persona que tiene necesidad, que está aún perdida y que a lo mejor no se considera alguien bueno como tú pudieras considerarte alguien bueno, sino que está un alcohólico, o está un drogadicto, o está una mujer, una prostituta? ¿Cómo podrás acercarte a una mujer prostituta si en tu ojo hay esa codicia, si en tu ojo hay esa lascivia, si en tu ojo hay ese deseo desenfrenado, si en tu ojo o en todo tu cuerpo hay esas tinieblas? Obviamente no se va a acercar a un hombre, ¿verdad? Pero si dice, no le hago mal a nadie, es más, hasta le voy a predicar. Como escuchaba el testimonio de una persona que decía que un predicador, un pastor, cuando ministraba a las personas, a las mujeres sobre todo, de su congregación, esto en otro país, aquí no ocurre, dice que se le acercaba de tal manera que casi la besaba. Un pastor, un predicador. Entonces, pues cuánto más una persona que dice que no le hace daño, que no le hace mal a nadie, pero que está todo en tinieblas y dice, ay, le voy a predicar, mira, esa mujer necesita conocer de Dios. Cuando están las tinieblas y lo que quiere pues es estar viendo a ver qué saca, ¿no? ¿Qué beneficio obtiene de una mujer así? Allí lo correcto que es que vaya una mujer a predicarle a esa persona. Bueno, con estos dos pasajes que leímos y todo lo que está dentro de tu corazón, no solamente entra por la vista, sino que también entra por el oído. Los dos sentidos por los cuales puede venir, obviamente también por el tacto, al tocar, pero la vista y el oído, por el oído también pueden entrar estas situaciones, este pecado, y puede contaminar. La Escritura dice en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, no lo vamos a buscar, en el Evangelio de Marcos, que no entra el mal por la boca, porque lo estudiamos en una ocasión, el mal no entra por lo que se come, porque dice que en el capítulo 7 de Marcos, que lo que entra por la boca, pues se va por la letrina, lo que sí hace daño es lo que sale, ¿sí? Entonces, por donde se tiene que tener mucho cuidado es por lo que se escucha, es por lo que se ve. Hoy en día, la verdad es que se está constantemente con el teléfono, o con otro medio, y que se tiene conexión al internet, y que se entra también por el oído, por la vista y por el oído. No tanto, como les repito, por la boca, pero también por el oído. Viene la música, vienen las palabras, vienen, no sé, diálogos en los cuales lo que están llevando es a las emociones, al sentimentalismo, tal vez a los deseos desenfrenados, una plática allí que está fuera de tono, tal vez, imagínense dos homosexuales hablando de sexualidad o dos lesbianas, en la cual un joven que pueda engancharse o ser descuidadamente entrar en un lugar a eso y empiece a mover sus pensamientos, a confundir en sus ideas y que después traiga esa inquietud por experimentar una situación de ese tipo. Entonces, ¿cuánto cuidado se debe de tener y no pensar en que pues no le hago mal a nadie? ¿Sabes? Te haces un daño a ti mismo y sobre todo le haces un daño a Dios. Vamos a ver también otros pasajes en la Escritura y veamos lo que dice Dios acerca de la propia justicia, de tu propia justicia, de cuando no se tiene un conocimiento de Dios, pues nos justificamos a nosotros mismos, ¿verdad?
Decimos, bueno, es que no soy tan malo. Y cuando se tiene un conocimiento de la Biblia, pues bueno, ¿qué decir, verdad? Porque se buscan pasajes, se buscan versículos en la Biblia que pueden ser utilizados también para justificarnos a nosotros mismos, para justificarte a ti mismo. Veamos lo que dice la Escritura acerca de nuestra propia condición delante de Dios. Cómo en realidad nos ve Él y cómo en realidad Dios te ve a ti, para que de esa forma, pues tú puedas tomar conciencia, ser consciente de ello, ser introspectivo y analizar tu vida y examinarte a ti mismo para ver si realmente no le estás haciendo daño a tu vida, a tu persona, a tu familia, a tus hijos, y también que no le estés haciendo un daño a Dios. En Isaías capítulo 64, en el verso 6, Isaías 64, 6, dice la Escritura: si bien todos nosotros somos como suciedad. Son palabras por medio del profeta Isaías, pero son palabras de Dios. Y en la segunda parte dice, y todas nuestras justicias, todo aquello que nosotros consideramos como algo bueno. Muchas personas consideran bueno venir a escuchar un mensaje de parte de Dios, pero aún el escuchar un mensaje de parte de Dios sin un corazón bueno, pues aún dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. El profeta Isaías está hablando de una forma plural, está hablando de una forma en la cual él está considerando cómo ve Dios la vida en ese tiempo, de la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel había caído en pecado, y las lamentaciones, vemos aquí una lamentación por parte del profeta Isaías. La destrucción de Jerusalén a manos de los caldeos y el pecado de Israel provocaron una destrucción total, una destrucción espiritual, pero también una destrucción en toda la ciudad de Jerusalén, en el pueblo de Israel en general. El pueblo de Dios en esa aflicción lo que hace es confesar y lamentar sus pecados. Y esa es una buena actitud. Cuando el pueblo confiesa, lamenta esos pecados, entonces ahora que el pueblo de Israel estaba bajo esa reprensión, había una reprensión de Dios porque había mandado a los profetas, incluso al mismo profeta Isaías, para que se arrepintieran, porque a pesar de que pues guardaban ciertos mandamientos de la ley, y que vamos a ver al final del estudio, que pues con un solo pecado o con una sola falta de la ley, pues se hacían transgresores, hacían como que rompían toda la ley. Entonces solamente guardaban algunos mandamientos, solamente guardaban algunos puntos específicos de la ley, pero no los guardaban todos. El pueblo lo que hace es confesar y lamentar sus pecados. Y ahora que estaban bajo la reprensión de Dios por esos pecados, confiesan por medio del profeta Isaías que no tienen otra cosa en qué confiar, sino solamente en la misericordia de Dios. Y es allí donde se puede hacer a un lado ese engaño. Cuando se tiene conciencia de la vida, de cómo realmente estás viviendo, y entiendes que solamente la misericordia de Dios te va a ayudar para tener una vida justificada no por ti ni por mí, porque yo no puedo justificar a nadie, sino justificada por el único que puede justificar, que es el Señor Jesucristo. Dios me ha estado ministrando mucho en estas semanas acerca de un pasaje en la Biblia. Vamos a ponerlo en el libro de Proverbios, en el capítulo 17, verso 15. Dice la Escritura, el que justifica al impío y el que condena al justo, ¿qué dice la segunda parte? Ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, y se me vino ahorita a la mente porque yo no puedo justificar a nadie de ustedes, y mucho menos porque dice la Escritura, el que justifica al impío. Aquella persona que justifica a un impío, o aquella persona también que condena al justo, que ve que está viviendo una vida
bien, aparentemente bien, en justicia delante de Dios, pero que lo condena, dice que ambos son igualmente abominación a Dios. Por eso, con esto lo que quiero transmitirles es que yo no puedo condenar, no puedo justificar a nadie, sino solamente el que justifica es el Señor Jesucristo. Dice entonces, regresando a Isaías 64:6, dice: todos nosotros somos como suciedad, como quienes están llenos de lepra y como aquellos que han sido expulsados del campamento. La ley levítica en el capítulo 13 precisamente habla acerca de eso, de cuando son expulsados porque están contaminados por la lepra. Y en realidad, cuando una persona no entiende que la lepra ha corrompido, ha corroído todo su ser, todo su cuerpo, y que aún se sigue justificando en decir: es que no soy tan malo, cuando ya hay una evidencia clara de esa enfermedad, que bueno, la figura de la lepra, ¿cuál es? Es el pecado, ¿sí? En nuestros días es el pecado. Y lo que se hacía en aquel tiempo era expulsar a las personas que estaban en esa lepra, se les expulsaba y se les sacaba fuera del campamento. Hoy en día, pues hay personas que tienen esa lepra espiritual y que pues necesitan ser justificados por Dios primeramente. Y después, en el orden de Dios, pues por el ministro, por el pastor, por aquel que les está ministrando. Y la otra parte, en ese mismo pasaje, dice que las obras que uno hace en aquel tiempo, las obras que estaba haciendo el pueblo de Israel, dice que eran como trapos de inmundicia. Hemos comentado ocasiones anteriores cuáles eran esos trapos de inmundicia. Hoy en día, pues sabemos que esos trapos de inmundicia son como las toallas sanitarias de las mujeres. Esa es la forma en cómo Dios le está revelando al profeta Isaías la condición del pueblo de Israel. Y les está haciendo entender que la condición de ellos, del pueblo, era como esos trapos de inmundicia. Si lo aplicamos a nuestro tiempo, a nuestros días, y aquella persona que se justifica a sí mismo, que no ha sido justificada por Cristo, podemos considerar, y en esa humildad, esperando la misericordia de Dios, que también se tiene una condición como la de un trapo de inmundicia. Esa es la condición que Dios quiere que cada uno pueda tener para poder ser justificado por Dios. En ese tiempo, pues, aún las mejores personas, porque en aquel tiempo, ¿cuáles eran las mejores personas? Las mejores personas eran aquellas que ministraban a Dios, que entraban al lugar santísimo, que estaban allí, que eran los sacerdotes, y que lamentablemente se corrompieron muchos de ellos. Dice la Escritura que muchos profetas, muchos sacerdotes no se inclinaron ante los Baales, pero muchos de ellos sí se inclinaron a los Baales, sí se corrompieron ante el pecado, y aún esas personas que se consideraban que eran las mejores, también estaban corrompidos y estaban también contaminados. Por esa razón es que pues Dios entrega al pueblo de Israel, a los caldeos, en esa esclavitud. Ahora, aplicándolo a nuestros tiempos, ¿cuáles son las mejores acciones que cada uno de ustedes puede hacer? ¿Cuáles son las mejores acciones que se pueden hacer? No solamente hay una corrupción general de las costumbres, había también en aquel tiempo un enfriamiento en cuanto a la devoción, y hoy en día también hay un enfriamiento a la devoción. ¿Cuál era la devoción? La verdadera oración estaba abandonada, el ministrar a Dios en esa santificación, pues ya no lo consideraban como algo necesario, el de santificarse para poder ministrar a Dios, sino que ellos mismos se consideraban buenos a sí mismos. Bueno, no soy tan malo, y aún así se exponían, porque muchos de ellos sabían que podían ser fulminados al entrar a la presencia de Dios.
Descuidaron la devoción, descuidaron la oración, descuidaron el justificarte, hacer obras dignas de arrepentimiento, de santificarse para Dios, y eso provocó la ira de Dios. En nuestros días muchas personas con conocimiento doctrinal también se escudan en que la sangre de Jesús tiene poder. Muchas personas dicen, bueno, es que la sangre de Cristo tiene poder para perdonarme mis pecados, y la sangre de Cristo tiene poder, y cada día al finalizar el día dicen, es que la sangre de Cristo tiene poder, y entonces Él es el que me va a justificar, y ya no soy tan malo al final del día. Al siguiente día ya comienzo nuevamente como alguien bueno, como alguien justificado, pero toman la sangre de Cristo como un lavadero y se justifican a sí mismos. En aquel tiempo Dios veía de esa misma forma, como trapos de inmundicia, la justicia de los hombres. ¿Cómo es como Dios ve a cada uno en el corazón, a cada uno de ustedes? A cada uno Él conoce lo que hay en el corazón. ¿Y cómo es como realmente consideras tú que ve tu corazón? ¿Está irreprensible tu corazón? ¿Está justificado por Jesús? Gloria a Él, gloria a su nombre, porque Él es el único que puede justificar. Lo vamos a ver en un pasaje más adelante. Vamos a leer ahora en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 16. Dice la Escritura, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Este pasaje, por medio de este pasaje sabemos que cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador y cuando le confesamos abiertamente ante los hombres, ¿cómo es confesar abiertamente ante los hombres? Cuando viene un bautismo, damos lectura nuevamente, dice, el que creyere, el que confía, el que cree en Cristo Jesús como Salvador y fuere bautizado. El bautizo es una forma en cómo se confiesa, en cómo se confiesa abiertamente. Es una ordenanza en donde un cristiano, alguien que fue justificado, que fue perdonado, fueron perdonados los pecados, sus pecados por Dios, es aquel que puede bautizarse y que puede decir, miren, es que Jesús ya perdonó mis pecados, es que ya no hay ninguna culpa en mi corazón, es que ya soy una nueva persona, ya soy una nueva criatura. Y ahora este bautismo lo hago como una confesión de mi fe. Lamentablemente, ¿cuánto se ha desvirtuado el bautismo? ¿Cuánto se ha desvirtuado porque muchos lamentablemente se bautizan sin haber tenido un verdadero arrepentimiento, como en aquellos tiempos cuando Juan el Bautista estaba bautizando y les decía a los fariseos, oh sepulcros blanqueados, ¿quién los hizo huir de la ira venidera? Y se acercaban también ellos a bautizarse, pero en realidad no habían creído en Jesús, no se habían arrepentido de sus pecados para poder creer en Jesús. Hoy en día muchos también no se arrepienten de sus pecados, dicen que haber creído ya en Jesús y lamentablemente, se bautizan, pero esa confesión pública del bautismo, lamentablemente después vemos que es una burla a la sangre de Jesús, porque se vuelve a caer en pecado, porque no fue verdaderamente justificado, porque no creyó verdaderamente en Jesús. Por eso la segunda parte de este verso dice, mas el que no creyere será condenado. Entonces, pero si tú no crees en Jesucristo como tu Salvador, esta parte segunda dice que vas a ser condenado, porque no estás creyendo en el unigénito, en el Hijo de Dios, que vino a perdonar tus pecados. Y entonces ni las buenas obras, ni la moralidad, nada de eso te va a salvar. Muchas personas lamentablemente hacen buenas obras, pero no han creído en el poder de Cristo para perdonar sus pecados. No han creído en lo poderoso que es Jesús para perdonar, porque Él es el único que justifica a una persona de sus pecados. Y al no creerlo,
No creer que es poderoso porque los puede guardar irreprensibles, los puede guardar, dice la Escritura. La semana pasada leíamos un pasaje con donde hablaba que Él es fiel para guardar nuestro depósito hasta su venida, de guardar nuestra carne, de guardar nuestro cuerpo, siempre y cuando estemos viviendo en ese temor de Dios, para guardar, dice, nuestro depósito, nuestro cuerpo, hasta la venida de Él. Si tú crees en Cristo, entonces dice este pasaje que tú vas a ser salvo. ¿Qué es verdaderamente creer? Lo estudiaremos después. Pero si tú crees en Cristo, serás salvo. Pero si tú no crees en Cristo, aunque tengas buenas costumbres, buena moralidad, buenos hábitos, sin Cristo tú estás perdido. Aunque tú pienses que no le haces ningún mal a nadie, tú necesitas al Salvador. Tú necesitas a Cristo Jesús. Y Dios ha proporcionado este camino. Y ese camino es Jesús. Dios proporciona este camino. ¿El camino quién es? Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces el camino es Cristo. Dios nos proveyó de este camino. ¿Lo quieres tú caminar o quieres seguir tú en tu propia justicia, en tu propia moralidad o en tus propias buenas obras? En el Evangelio de Lucas, otro pasaje que también habla acerca de quién es el que verdaderamente justifica. Lucas 16:15 dice la Escritura, entonces les dijo, y son palabras de Jesús, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. O sea, ustedes se justifican a sí mismos delante de los hombres, mas Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes. Mas Dios conoce vuestros corazones. Es Dios quien conoce el corazón. Porque lo que a los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. El salmista David, ¿qué era lo que hacía? El salmista David le decía, oh Dios, escudriña mi corazón y ve si hay camino de perversidad en mí. Porque él lo que quería era y entendía era que tenía un corazón abierto delante de Dios y que no podía ocultarle nada. Y él sabía y entendía que Dios conocía su corazón y por eso le dice, cámbiame, oh Dios, y crea en mí un corazón nuevo. Crea en mí. El Salmo 51 nos habla perfectamente de esa actitud del corazón, de entender que Dios conoce realmente la condición de todos los hombres. Ante los hombres todos parecen bien, pero ninguna persona no salva se atreve a hacer frente a la mirada de Dios. Escuchaba un testimonio en estos días de un hermano que dice él que llevaba ya algunos años ministrando en la alabanza en un grupo, en algún grupo denominacional, y decía él que llevaba ya 3 años y cuando llegaron unos predicadores a compartir un mensaje de parte de Dios, a hablarles acerca de la condición, a escudriñar el corazón de cómo estaban realmente viviendo. Entonces, él tenía un temor, él decía, es que yo tengo temor de que alguien me pregunte, ¿cuándo fue cuando me arrepentí? ¿Cuándo fue cuando me convertí? ¿O cómo fue cuando me convertí? Decía este hombre. Y tenía un temor, tenía un pavor, y cuando le hacían la pregunta, oye, ¿tú cuándo te convertiste? ¿O cómo te convertiste? ¿O cómo fue que te salvó Dios? Que es lo mismo. Y a él le daba miedo. Y Dios, conociendo el corazón de este hombre que ministraba la alabanza, Dios le pone en el corazón de esos predicadores hacerle esa pregunta y decirle, ¿cuándo? ¿Cómo fue que te convertiste? El temor que tenía lo llevó a reconocer que en realidad nunca había conocido a Cristo. Nunca lo había conocido como aquel que podía limpiarlo de sus pecados y vivía una doble vida, una vida doble en hipocresía y que pues decía, pues aquí no le hago mal a nadie, es más, hasta le estoy haciendo bien porque pues les entono unos cantos, les ministro la alabanza. E incluso dice él que cuando llegaron estos predicadores, estos hermanos a compartir, le dijeron, tú no puedes tocar la alabanza. Primero tienes que ver cómo está tu corazón.
Y eso trajo una indignación así, ¿cómo? ¿Pero por qué? La carne se resiste. La carne se resiste a que un hombre les diga, cuando no lo entienden que es de parte de Dios, que lo que quiere es su bien, cuando no lo entiende de parte de Dios de que es para que arregle su vida, para que escudriñe, para que se examine, como dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos. Y cuando no lo entiende así, pues viene una indignación. Ay, ¿por qué me dice eso? Ay, sí, ¿a poco él sí muy santo? Y ese fue el pensamiento que tuvo. Gracias a Dios, en esa humildad, pues reconoció que verdaderamente estaba mal. Y es lo que Dios hace, y Él es el que conoce los corazones. Ante los hombres todo parece bien, pero ninguna persona no salva se atreve a ser escudriñado por Dios. En lo exterior quizás mantenga todavía su falta de condenación, todavía diga, no, pues no soy tan malo, o no tenga temor. Pero en lo interior, si es sensible, si abre el corazón, si deja que venga el Espíritu Santo y le convenza, entonces allí va a venir la diferencia. Entonces, un consejo, amada persona, hermanos, no contristemos al Espíritu Santo. No lo alejemos, porque el Espíritu Santo lo que hace es venir y convencer a alguien y decirle, mira, el Espíritu Santo dice, mira, tú estás mal en esto. No te resistas a lo que el Espíritu Santo te dice, porque no soy yo, es el Espíritu Santo. ¿Con qué objetivo? Pues para que lo corrijas, para que lo arregles, para que te arrepientas de ello, para que de verdad creas en que Jesús murió por tus pecados, todos ellos, y no sigas guardando ese pecado que está allí muy, muy oculto dentro de tu corazón. El corazón sabe que hay pecado en él. El corazón, cuando sabe que hay pecado en él, teme la mirada penetrante de Dios. Se teme la mirada, se teme que ser escudriñado. Y muchas veces cuando hacemos la pregunta, oye, ¿y cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Pues la mayoría de las veces decimos bien, pero se tiene temor de ser escudriñados en lo interior, que es lo importante. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este pasaje lo que nos revela es que nos revela la única forma, la única manera de escapar de nuestra naturaleza pecaminosa. En este pasaje podemos ver el único medio por el cual tú puedes escapar de la naturaleza pecaminosa que hay en ti. Muchas veces, mis amigos de hace años decían, bueno, es que ¿cómo le hiciste tú para escapar de las drogas, para escapar del alcohol, de toda la inmundicia? Aquí está la respuesta. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo único que va a poder ver, como lo leíamos al comienzo, puras densas tinieblas, porque el ojo, lo que entra por el ojo, si es oscuridad, ¿cuántas no serán las densas tinieblas? Entonces, este pasaje lo que nos dice es, y aquí está la respuesta, es necesario nacer de nuevo. Es que no soy tan malo. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya tuviste un nuevo nacimiento? Entonces no puedes decir que no eres tan malo. Necesitas nacer de nuevo. El hombre debe nacer de nuevo. El pecado reside en todo corazón. El pecado es innato, ahí está en el corazón de todas las personas. Pero Dios ha dejado el camino libre, un camino libre en el cual por medio de ese camino podemos acercarnos a Él. Es un camino rápido para nosotros. Son pasajes sencillos que lamentablemente pues no le brillan a las personas, no son revelados por medio del Espíritu Santo al entender un mensaje como este. ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesús le dijo estas palabras? ¿A quién se las dijo? ¿A quién? A Nicodemo. Le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. A él no le fue revelado esta verdad, que era necesario nacer de nuevo en el Espíritu, sino que él
lo que pregunta es, ¿cómo voy a ir nuevamente al vientre de mi madre? Hoy en día muchos tal vez no hacen esa misma pregunta. Tal vez muchos no dicen la misma respuesta de lo que dijo Nicodemo, pero tampoco no creen a que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Nos dice que podemos nacer de nuevo aquí en este pasaje y nacer ahora en la familia de Dios, porque como el pecado es innato y el pecado va a estar siempre ahí, necesitamos morir al pecado, obviamente. Pero nacer, y al nacer, pues ya no se va a nacer, a tener ese nuevo nacimiento con el pecado en el corazón. Por supuesto que no. Ahora ya va a ser un corazón nuevo, una vida nueva. Ahora sí, cuando una persona nace verdaderamente, ahora sí ya puede decir, no le hago mal a nadie, porque ahora ya ha conocido a Cristo. Ahora ya es una nueva persona y ahora ya no le hace daño a nadie. ¿Tú has visto un bebé hacerle daño a alguien? Ningún bebé le hace ningún daño a nadie. Solamente llora y come y tiene su necesidad y come. De esa manera es como Dios quiere que nos acerquemos y nacer de nuevo. Es el único camino, amada persona. Es el único camino, es el único medio, es la única forma, nacer de nuevo, para dejar de tener ese engaño de, pues no le hago mal a nadie. Yo puedo vivir y seguir viviendo mi vida así, seguir congregándome, venir todos los domingos. ¿Sabes? Lamento decirte que el venir domingo a domingo puede llegar que puedas alcanzar tu salvación, pero en el simple hecho de venir no te salva. ¿Estamos de acuerdo? Eso no te salva. Si tú pones por obra el mensaje, si tú eres sensible a Dios, si tú le dices a Jesús, yo quiero nacer de nuevo. Mira, mi vida es, sí es verdad, mi vida es como esos trapos de inmundicia. Mi vida está bien mal, estoy bien perdido. Pero si tú, por el contrario, dices, pues yo no le hago mal a nadie, yo no necesito salvación, yo no necesito nacer de nuevo, ¿sabes? Entonces estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Porque lo que queremos es que nazcas de nuevo, que tengas un nuevo nacimiento, que tengas una nueva vida en Cristo, que ahora vivas para servir, que vivas para Él. El verso allí mismo en Juan 3, pero ahora en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros tenemos un cuerpo. Bueno, ya nacimos, ya estamos en este cuerpo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso es lo que somos. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí lo que se nos está hablando otra vez es acerca de la nueva creación, de la nueva persona, cuando se ha nacido de nuevo. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros? ¿Ya estamos grandes? Sí, ya estamos grandes de edad. Pero Dios aún quiere hacernos nuevas criaturas. Dios aún quiere, tenga 50, 60, 70, los años que sean. Como lo estudiamos la semana pasada. Entender el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es tiempo de buscar a Dios. Y es tiempo de la salvación de Dios, es hoy. Cuando se ha nacido del Espíritu de Dios, cuando ese es un nacimiento espiritual. Cuando se ha nacido del Espíritu de Dios. Hay un nacimiento natural de la carne y hay un nacimiento también espiritual. Ningún hombre natural puede decir que ha nacido en el Espíritu si aún tiene esa naturaleza pecaminosa, si no tiene esa llama divina, esa llama de Dios, es el Espíritu Santo morando en su vida, pues lo que va a pasar es que va a continuar con una naturaleza pecaminosa y que tal vez no se vea reflejado en sus acciones, pero sí en su pensamiento. Tal vez hace obras buenas, pero las hace con una doble intención de su corazón. Las hace para sacar un bien. Hay tantos
engaños, hay tanta perversidad en la mente, en el corazón del hombre. Cuando hay un nuevo nacimiento, cuando hasta que se ha hecho partícipe de la nueva naturaleza de Dios, es que se entra una vida en lo divino, una vida que Dios quiere que vivamos y experimentemos como un preámbulo de lo que se vivirá en una eternidad, habiendo conocido a Jesús. O sea, como vivir un pedazo del cielo. Lamentablemente, en lugar de vivir como un pedacito en el cielo, lamentablemente, repito, se vive como un verdadero infiernito en el hogar. Como verdaderos infiernitos, problemas, situaciones, pleitos, maledicencias, desacuerdos y bueno, tantas cosas. Lo que Dios quiere, y eso proviene porque es de la carne aún. Pero lo que es nacido del Espíritu viene a ser algo diferente. Y eso es lo que Dios quiere hacer. No solamente moralizar a una persona. Cuando Cristo entra en el corazón, también entra esa vida divina. Antes no puede ser así. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18, también dice la Escritura: el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este pasaje está después de cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero después viene, o sea, da una bendición, algo precioso, el regalo de Dios para con la humanidad, al dar a su Hijo, por el amor tan grande que tiene de nosotros, por el amor tan grande que tiene de ti, aún siendo pecador, porque aún siendo pecadores dice que Cristo murió por nosotros. Entonces, aún en ese amor, dice ya después en el verso 18, pero el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y con este pasaje podemos nuevamente reafirmar que aunque tú digas que no eres malo, que no le haces mal a nadie, tú, si no has creído en el Hijo de Dios, tú ya has sido condenado. Y tú vas a ser condenado, aún con tu vida moral, aún con tu vida tal vez reformada en lo exterior, pero en lo interior sigue siendo pues la misma persona, pero en lo exterior tal vez hayas cambiado algunas cosas. Dios es tan poderoso que cambia lo externo y cambia también lo interno, ¿cierto o no? Él no hace las cosas a medias. Él no solamente cambia lo externo para dejar allí lo de adentro igual, podrido y todo sucio, no. O no cambia lo de adentro para dejar lo externo pues mal. Claro que no. Porque ya después, cuando una persona es renovada, incluso hasta se ve en su forma, en su vida, se ve en su forma de hablar. Dice la Escritura: todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas son hechas nuevas. Pero aquí puede venir esa condenación. ¿Por qué razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es creer en su totalidad, en toda su palabra. No se puede creer solamente a medias, no se puede creer solamente una parte sí y otra parte no. Se debe de creer en el unigénito Hijo de Dios, en la obra redentora que vino a hacer por cada uno de nosotros, por ti en lo personal, y que las cosas las va a hacer completas. El rechazo a Cristo, el rechazo de Cristo, es el que lleva en sí, lleva sobre sí el pecado. Cuando una persona rechaza a Jesús, allí va a venir sobre él el pecado, va a venir ahí sobre de él la condenación, y eso va a provocar la pérdida del hombre, la pérdida lamentablemente del alma de esa persona. En Romanos 3:23 también dice la Escritura:
Dios, hablando de nuevo respecto del carácter universal del pecado, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para quitar la idea también de que no es que yo desde mi infancia, yo desde mi niñez, yo no le he hecho mal a nadie, yo he sido una buena persona. Es más, pues yo nací, yo soy de cuna evangélica, yo nací bajo la doctrina, bajo el fundamento cristiano. Y bueno, ¿y cuándo te convertiste? No, es que pues yo siempre he sido cristiano, yo nací cristiano casi. ¿Será eso verdad? ¿Será eso real? Dice la Escritura, y la Escritura es veraz, y todo hombre mentiroso. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios nos habla de nuevo entonces respecto a ese carácter universal de pecado. ¿Puede alguna persona negar la veracidad de esta declaración? ¿Puede alguien decir eso no es cierto? Yo no he pecado. ¿Puede alguien decirlo? En realidad no. Ni tampoco debe pensar que mediante las buenas obras se puede cubrir el pecado. Bueno, es que pequé, robé 20 pesos de X lugar, pero regresé no solamente los 20, sino los 40. Ok, te arrepentiste, pero ¿te perdonó Dios? ¿Le pediste perdón a Dios? No, pero es que nadie se dio cuenta, yo no le hice mal a nadie, porque es más, hasta le hice el bien. Yo le agarré 20, se los pedí prestados, después le regresé 40, le di 20 más, no le hice mal a nadie. ¿Lo viste con Dios? ¿Le pediste perdón a Dios? Entonces vienen ese tipo de engaños, ideas equivocadas. Una persona, aunque haya nacido de padres cristianos, en cuna evangélica, y decir es que yo soy cristiano porque yo nací en ese lugar, ¿sabes? Tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas dejar a Dios en toda su santidad que te escudriñe como con linterna y que te haga ver tu verdadera condición y ver si realmente eres cristiano. Es el engaño, lamentablemente, de muchos lugares. Y es el engaño que lamentablemente en muchas denominaciones a todos se les dice cristianos, a todos se les dice hermanos. ¿Y qué es lo que viene a provocar en la vida de esa persona? Una falsa confianza, una falsa justificación. ¿Cuántos de ellos sí verdaderamente entienden y dicen, me dicen cristiano, entonces debo de vivir como cristiano, y viven después como cristianos, pero no fueron a Jesús? Y entonces sigue habiendo esa idea equivocada. No sé si me esté dando a entender. El único medio para vivir esa vida diferente, esa nueva vida es Jesús. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una buena obra no es nada más que una buena obra. Debía de hacerse muchas veces, te correspondía. Es que trabajé toda mi vida por alimentar a mis hijos, por darles estudios, por darles una carrera. Eso te correspondía, ¿cierto o no? Eso te correspondía. Suplir los alimentos, suplir no solamente los alimentos, sino la vida espiritual en tu hogar. Eso te correspondía. Eso debías de haber hecho. Solo la sangre de Cristo puede limpiar los pecados. Solamente la sangre de Jesús. Ni aunque se haya nacido en cuna evangélica, tiene que venir. Dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y si una persona ha nacido en esa cuna evangélica y no ha habido un derramamiento de sangre y no lo entiende y no le es revelado por Dios por su propia vida, entonces va a haber ese engaño. Santiago 2:10, y con esto terminamos. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y es aquí donde te decía hace un momento, que uno se puede guiar conforme a la ley.
Tú puedes agarrar la ley y es como lo hacen religiones, incluso en el judaísmo. Se van a la ley, pero ¿quién de ellos podrá cumplir toda la ley tal y como está escrita? En realidad, no se puede. Repito, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En este pasaje se nos dice que si un hombre piensa que puede ganarse la salvación guardando la ley, o sea, haciendo lo correcto, luego esta persona está profundamente equivocada, puesto que una sola acción acarrea, o un solo pecado le va a acarrear mayor condenación, porque dice que se hace acreedor a toda la ley. Entonces, ¿de qué le servirá estar guardando todos los mandamientos si no guarda uno, como llegó Jesús y con aquel joven rico le dice, guarda los mandamientos? Todos los he guardado desde mi juventud. Todos los mandamientos los he guardado. Ah, qué bien. Entonces, si los has guardado, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Guardaba toda la ley. Pero ¿dónde estaba en él la ley del amor? ¿Dónde estaba el bien y la misericordia? ¿Dónde estaba el ver el beneficio, el bienestar de tu prójimo? Y Jesús, conociendo su corazón, le dijo, ¿haces toda la ley? A ver, aquí hay un punto en el cual estás faltando. Y ahí se hizo acreedor a toda la ley. Si es que quiere vivir por las obras de la ley, debe de cumplir toda la ley y no se debe de cometer ninguna ofensa. El hombre no puede cumplir en sí mismo la ley, querida persona. Solamente Jesús lo hizo. Solamente Jesús pudo cumplir toda la ley. Jesús es Dios. Y solamente Él la pudo cumplir, fíjate. Fue porque Él cumplió perfectamente la ley, porque en Él no había pecado y esa fue la única forma en que Él pudo cumplir la ley, en que no hubo pecado, y esa razón que lo hizo que fue capaz de sufrir por nuestros pecados. Si Él hubiera cometido algún pecado, Él hubiera infringido entonces toda la ley, pero como no cometió ningún pecado, entonces Él fue capaz de sufrir por los pecados de todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, solamente Él pudo cumplir la ley. Lamentablemente hoy muchas personas de igual manera quieren cumplir toda la ley, pero sin conocer a Cristo no lo van a poder hacer, ni se podrá hacer. Vivirán solamente por las obras de la ley. Ahora bien, el Señor Jesucristo no tenía que sufrir por sus pecados, puesto que Él jamás pecó. Él no pecó. Aunque haya libros, aunque haya videos, etcétera, etcétera, donde digan que Jesús pecó, que sí fue tentado, pero nunca cayó en la tentación. Jesús no pecó. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en Él no había pecado. El hombre debía de haber cumplido la ley, pero sabes, no pudo, ni puede. Cristo Jesús cumplió la ley por causa de todos nosotros. Y se mantuvo irreprensible y no cometió pecado para perdonar el pecado de todos nosotros. Y para que ahora, creyendo nosotros en Él, podamos tener una vida, una nueva vida. Y no excusarnos de decir, no le hago mal a nadie. Vamos a terminar con esto. Si gustas cerrar tus ojos. Hoy no vamos a entonar ningún canto, solamente quiero que reflexiones, que medites, que de verdad escudriñes en tu corazón y seas honesto contigo mismo y digas, y hagas un examen, si pudiéramos así decirlo, un examen personal, y te preguntaras, ¿le haces mal a alguien? ¿No le haces mal a nadie? ¿A quién le estás haciendo mal?
¿Has sido justificado? ¿Has tenido un nuevo nacimiento? ¿No lo has tenido? ¿Qué te hace falta? ¿No has creído en el nombre del unigénito, del Hijo de Dios, de Cristo? Si no has creído en Él, pues dice la Escritura que todos ya han sido condenados porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, esta es una idea equivocada, amado. Este es un engaño de Satanás que te dice, mira, no eres tan malo. Eres buen esposo, llevas el gasto, trabajas toda la semana, ves a tus hijos, les compras sus medicamentos, les compras sus útiles escolares, sus uniformes. Eso te corresponde haberlo hecho. Eso no te hace mejor persona. Eso lo tenías que haber hecho. Es que no soy tan malo porque pues, yo ni teléfono tengo, ni internet tengo. Pero si tienes la actitud de lo que decía Isaías acerca de cómo ve Dios nuestra justicia, tu propia justicia, como esos trapos de inmundicia, tú necesitas de Jesús. Necesitas de Él para que Él te justifique. Solamente Él te puede justificar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, siga hablando en lo personal a cada uno, para que nadie se justifique a sí mismo, para que se quite esa idea equivocada de que no soy tan malo, yo no soy como aquel borracho, yo no soy como aquel drogadicto, yo no soy como aquel adúltero, como aquel violador, como aquel narcotraficante, yo no soy como aquella persona, sino que cada uno de verdad vea su propia condición. Padre, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, complete la obra en la vida de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.